Bienvenidos jóvenes a esta clase de cadenas de suministro. Vamos a iniciar el material que corresponde al segundo parcial y vendrían a ser las unidades didácticas 3 y 4. Ambas unidades tienen que ver con la ubicación o localización de las instalaciones dentro del diseño de red de la cadena de suministro. En la unidad 3, que es la que vamos a iniciar en esta clase, vamos a resaltar la importancia de hacer un análisis que permita alcanzar la eficacia y la eficiencia dentro de la cadena de suministro. En la unidad 4 vamos a ver ya algunos métodos específicos que son útiles para determinar la mejor instalación. Entonces, esta unidad número 3, análisis y diseño de la red de la cadena de suministro, pues tiene como propósito tomar conciencia de lo vital que es realizar una evaluación del diseño logístico y también seguir un proceso para decidir dónde ubicar las instalaciones. Recordemos que la cadena de suministro tiene que ver con todas las empresas que participan en la producción de un bien o servicio, desde los proveedores de materias primas hasta las empresas comercializadoras. Que son las que se encargan de entregar el producto ya al cliente o consumidor final. Todo esto viene a ser lo que llamamos la cadena de suministro. La eficacia se refiere a la oportunidad que estos productos y materiales, tanto dentro de la cadena como ya el producto terminado al final, estén a tiempo, oportunamente cuando se requiere, ya sea para su proceso o bien listo para la venta cuando se está requiriendo aquí en el mercado en la demanda. La eficacia tiene que ver con, la eficiencia tiene que ver con los costos. Así que no solamente buscamos que los productos estén en el momento correcto, en el lugar correcto, sino también que estén al costo correcto. A eso se refiere eficacia y eficiencia. La eficacia a la oportunidad, que el producto esté oportunamente cuando se requiera, ya sea en el proceso o para la venta final, o bien también la eficiencia, que es la que tiene que ver con los costos que se incurren en esa distribución a lo largo de toda la cadena. Voy a ir por el borrador. Ahora, en la cadena tenemos las empresas que se encuentran ubicadas en diferentes lugares geográficos. Aquí puede estar, por ejemplo, una empresa, puede tener proveedores en otro lugar geográfico, vamos a decir en el sur del país, otros proveedores quizá en el occidente del país, quizá otros proveedores fuera del país. Entonces se ubican las instalaciones. A su vez, la empresa también entrega su producto quizá a otras empresas de las cuales ella es proveedora. La empresa a su vez puede también tener algunos centros de distribución, bodegas o almacenes que le permitan también atender la entrega a proveedores, conocer proveedores de otras empresas. Entonces, en el diseño de la red que se encuentran las empresas que reciben de sus proveedores y a su vez ellos son proveedores de otras empresas, una decisión tiene que ver con el lugar donde ubicar estas instalaciones. Lo mismo ocurre para los centros de distribución, bodegas o almacenes, donde se van a encontrar estos centros de distribución que permitan básicamente tener una atención oportuna
para los clientes o consumidores, es decir, para quienes la empresa está proveyendo su producto. Por lo tanto, estas decisiones que tienen que ver con la ubicación se convierten en decisiones cruciales dadas las condiciones cambiantes de la economía. De tal manera que lo que fue bueno quizá hace 5 años en el diseño de red, quizá en la actualidad ya no lo sea. O lo que fue quizá un diseño de red competitivo hace 10 años, hoy resulte obsoleto. Las condiciones cambiantes pues tienen que ver con el mercado. La demanda del mercado es fluctuante. También los gustos o preferencias de los consumidores cambian con el paso del tiempo. Las características del producto. Igual, la tecnología de la información pues cambia rápidamente. Igual ocurre con la tecnología en los procesos de producción. Los mercados se pueden volver cada vez más competitivos. Los gobiernos pueden establecer ciertas restricciones o ciertos apoyos para pues incentivar ciertos mercados, o quizá ponga ciertas restricciones pues para evitar, digamos, una competencia desleal, o bien para evitar que haya un monopolio. Entonces, todas estas condiciones que ocurren en el entorno de las empresas hace que todo el ambiente sea sumamente cambiante, y una decisión de la ubicación de una instalación pues es una decisión que normalmente tiene que ver con el largo plazo. O sea, construir, por decir, una bodega, pues esta decisión se dice que es una decisión a largo plazo. Lo mismo diríamos pues de un comercio, o si se tratara de una fábrica. No podemos suponer que para construir, digamos, una fábrica, un comercio, una bodega que sirva como centro de distribución, la podamos nosotros cambiar rápidamente a la vuelta de 1 año o 2 años. Quizá la construcción de la planta, la pura construcción, desde la adquisición del terreno, los trámites, la construcción, el equipamiento, pues puede tardar 1 año. No podemos pensar que al siguiente año la empresa decide mover esta instalación a otro lugar. Entonces, cuando hablamos nosotros de decisiones de ubicaciones, son decisiones que tienen que ver con inversiones fijas. Y estas inversiones fijas son inversiones a largo plazo, que difícilmente se podrán modificar en el corto plazo. Ya en el largo plazo, pues sí, quizá a la vuelta de 5 o 10 años, la empresa puede modificar una instalación eliminándola o bien abriendo una nueva instalación. Por lo tanto, también es muy importante dentro de las decisiones de ubicaciones, pues que una vez que se toma esa decisión, se tiene que tener en mente que va a ser una decisión pues a mediano y largo plazo. Que una vez que realicemos nosotros la edificación, la construcción y la operación de esa planta, de ese comercio o de ese centro de distribución, pues va a quedar ahí durante varios años. Difícilmente podríamos nosotros modificar esas decisiones en un periodo muy corto de tiempo. Ahí los apuntes que les envié a su correo, viene una parte que dice la necesidad de planificar a largo plazo. Por lo tanto, cuando se toman decisiones de planificar el diseño de red, dónde van a estar las instalaciones, se tiene que tener una visión de largo plazo, que contemple todo lo que puede ocurrir en un futuro. No solamente tomar en cuenta las condiciones presentes, sino lo que puede prevalecer quizá dentro de unos 5, 10 o 20 años. Observar cómo son las tendencias del mercado, cómo se comporta el mercado en el que está la empresa, el mercado competitivo, o sea, sus competidores, sus proveedores, las tendencias de la demanda del mercado. Porque todo esto va a repercutir pues, en las decisiones que se van a tomar. Todas estas características del entorno que mencionamos, los clientes, la demanda, los procesos, la tecnología, las condiciones económicas del país, todo esto va a influir para tomar una decisión.
Por lo tanto, en un ambiente sumamente cambiante, pues llevar a cabo un análisis a fondo, exhaustivo, pues se requiere para tomar la mejor decisión. Otro factor que se toma en cuenta pues son los costos. No solamente lo que tiene que ver pues con tratar de ser más competitivo, ofrecer la mejor o el mejor servicio al cliente, sino los costos pues inciden en la operación de la empresa. Finalmente los ingresos menos los costos pues es lo que le queda a la empresa como su utilidad o su ganancia. Por lo tanto, al evaluar las decisiones de ubicaciones, pues un factor que se debe tomar en cuenta pues son los costos que se van a incurrir pues al determinar esa instalación, los costos que puedan generar. Por poner un ejemplo, puede ser que una empresa, por decir, tenga 5 centros de distribución, o sea, 5 almacenes, distribuidos pues en la región donde la empresa compite. Si hablamos a nivel nacional, pues quizá la empresa tiene una bodega en la zona noroeste, otra quizá en la zona noreste, otra en la zona centro, otra en la zona sur, etc. Estos centros de distribución, pues a la empresa le permite poder llevar su producto a los clientes dentro de ese mercado. Cada uno de estos centros de distribución, pues generan costos. El principal, pues es el costo de inventario. Si la empresa está tratando de minimizar costos de inventario, quizá tome la decisión de eliminar, por decir, 2 centros de distribución, 2 almacenes o 2 bodegas. Vamos a suponer que elimina este y este. Al reducir los centros de distribución, obviamente se reducen los costos de inventario. Entonces ahí tiene un beneficio la empresa. Pero va a implicar ahora que estos 3 centros de distribución van a tener que atender pues a los mercados que estaban atendiendo los otros 2 centros de distribución. Eso va a implicar que quizá los clientes que estaban aquí pues ya no van a ser atendidos por el centro que se encontraba en esa región, sino que lo va a tener que atender pues otro centro de distribución. Esto va a implicar un mayor costo de transporte. Se tiene que evaluar eso. Sí, vamos a reducir los costos de inventario porque eliminamos un almacén, pero se va a incurrir en un costo adicional de transporte. Si la reducción en el costo de inventario compensa el costo que se incurre o el costo que se aumenta por el transporte, pues entonces la decisión sería efectivamente eliminar ese centro de distribución. Así que al momento de hacer el diseño de red se tiene que tener un enfoque global y esto es básicamente pues reducir los costos. Por un lado puede ser que reduzcamos un costo, pero eso nos conlleve que hay un incremento en otro costo. Entonces tendríamos que ver la comparación entre ambos pues para tomar una decisión. Bueno, les puse ahí en sus apuntes el proceso que nos lleva pues a realizar un diseño de red que sea pues lo más eficaz y eficiente. Bueno, este proceso consta de 6 partes. Paso número 1 dice definir el proceso de diseño de la red logística y la cadena de suministro. Entonces, paso número 1. En este paso se recomienda formar un equipo de personas de la empresa con el conocimiento pues de las características de la empresa, el mercado en que compite, las características de los clientes, de los proveedores, de los procesos, de las operaciones, digamos un grupo de especialistas. Siempre va a ser mucho mejor que sea un equipo de personas para tener diferentes puntos de vista y no delegar esta responsabilidad en una sola persona.
Este equipo, vamos a decir, debería ser interdisciplinario. Quizá miembros de la organización que pertenecen a diferentes departamentos. Quizá uno del departamento de marketing, otro de ventas, otro de manufactura, otro de compras. De tal manera que este equipo tenga esa información porque conoce las operaciones de la empresa, conoce la naturaleza de los procesos que lleva a cabo la empresa. Entonces son personas que ya tienen información previa y que pueden participar en este equipo pues al tomar esa decisión. Entonces sería ese paso número 1, formar un equipo y que estas personas pues tengan conocimiento de las estrategias de la empresa, cuáles son las características del producto que se maneja, cuáles son las políticas de la empresa, de la organización, lo que tiene que ver pues con la asignación de precios, márgenes de utilidad, canales de comercialización, etc. El paso número 2, realizar una auditoría de la logística y la cadena de suministro. Entonces, el siguiente paso es hacer una auditoría. Es recopilar información. Estas personas que forman el equipo ya tienen un conocimiento previo. Mencioné ahorita, son personas que ya están familiarizadas con las operaciones de la empresa. Pero este paso implica ahora recopilar información que va a ser relevante para tomar una decisión en el diseño de la red. Entonces, estas decisiones, perdón, esta información que se debe recopilar, pues tiene que ver con los requerimientos del cliente, cuáles son las metas y objetivos de la organización, cuáles son las características del proceso logístico, así como de la cadena de suministro, y también pues saber qué medidas de desempeño se utilizan pues para evaluar el desempeño logístico del desempeño de la cadena de suministro. Normalmente estas medidas pues pueden ser algunas técnicas o métricas que permitan al equipo y a la organización poder evaluar qué también se está desempeñando el diseño logístico y la cadena de suministro con respecto a las metas de la empresa. Entonces, el paso de la auditoría pues tiene que ver con recopilar información. Paso número 3, revisar las alternativas de la red logística y de la cadena de suministro. Esto tiene que ver con pues, lo que mencionábamos ahorita al principio, con la eficacia y la eficiencia. La eficacia, qué tan oportunamente se debe responder a los requerimientos del cliente. Eficiencia, mantener el costo lo más bajo posible. En este paso número 3, se puede hacer uso de técnicas que nos auxilien o nos ayuden en determinar la mejor ubicación. Estas técnicas pues, pueden ser técnicas de optimización, también técnicas de simulación, heurísticas. Entonces, todas estas técnicas le permiten a la empresa revisar pues, las diferentes alternativas que se tienen. Al revisar las alternativas, la empresa puede decidir, bueno, para ubicar esta instalación o para este diseño de red, tenemos 3, 4 o 5 alternativas. Bueno, ¿cuál de todas estas resulta la más conveniente para la empresa, tanto para el presente como para el futuro? Bueno, aquí se pueden utilizar esas técnicas que mencioné, ya sea a través de técnicas matemáticas de optimización, o bien técnicas de simulación o heurísticas. Entonces ese sería el paso número 3. Lo que se está buscando pues es encontrar la mejor alternativa. Paso número 4. Analizar la ubicación de las instalaciones. Bueno, ya que se generaron esas alternativas, que ya se tienen las técnicas para evaluar, en el paso número 4, pues va a ser analizar
la ubicación de esas instalaciones. Tiene que ver, pues, todo el entorno que rodea a cada una de las posibles ubicaciones donde se desea colocar esa instalación. Ya sea, repito, centro de distribución como bodegas, plantas industriales o bien comercios, pues, centros comerciales. Entonces es evaluar ese entorno, lo que rodea a esa ubicación. Entonces de cada alternativa que se tiene, recopilamos información que tiene que ver con esa alternativa específica. Que puede ser, por ejemplo, pues cuáles son los costos de construcción en ese lugar. Puede ser también cuál es el acceso que tiene esa ubicación a través de medios de transporte, como sería puertos marítimos, aeropuertos, la red de carreteras que permita, pues, mover los productos con facilidad. Entonces ya nos ubicamos en las características o atributos específicos de cada una de esas regiones que son posibles alternativas para la ubicación de la instalación. Y el paso número 5 es toma de decisiones respecto a la ubicación de red y las instalaciones. Paso número 5, pues sería ya tomar una decisión. Toma de decisiones. Este paso número 5, aquí hacemos uso de lo que mencionamos en el paso número 3 y paso número 4. Ya se recopiló la información, ya podemos determinar qué técnica vamos a utilizar para tomar una decisión de las que mencioné, modelos matemáticos, simulación o modelos heurísticos. Ahora ya evaluamos las características o atributos de cada una de las posibles alternativas, es decir, de cada una de las regiones donde se puede ubicar la instalación. Entonces ahora hay que tomar la decisión. Supuestamente pues vamos a tener esta información más la técnica que vamos a utilizar, los pasos 3 y 4, las que nos va a permitir en el paso número 5 tomar la mejor ubicación. Bueno, y por último, el paso número 6, diseñar un plan de implementación. Entonces, el paso número 6, pues es la implementación. Ya se eligió el lugar, en el paso número 5. Ahora lo que sigue es, pues, llevar a cabo la instalación. Este paso número 6, pues, va a servir como un mapa que nos permita llevar el proceso paso a paso de la instalación, desde la adquisición quizá del terreno, los trámites que se tienen que hacer, empezar a obtener los contratistas que van a llevar a cabo la edificación, quiénes van a ser los proveedores de maquinaria, cuándo se van a instalar, cuándo se van a hacer las pruebas piloto, etc. Entonces, repito, el paso número 6 pues va a servir como una guía que le permita a la empresa poder llevar paso a paso pues, la implementación de esa instalación. Bueno, muy bien. En la siguiente parte vienen los determinantes principales sobre la ubicación. Viene aquí en esta unidad número 3, pero voy a ahondar ya más a detalle en la unidad número 4. Solamente aquí puse una lista que separa estos factores pues, en determinantes nacionales y regionales y determinantes específicos del sitio. Son determinantes o factores, le llaman factores locacionales, que se deben tomar en cuenta. Son los que mencionábamos aquí en el paso número 3. ¿Sí? Paso número 3 y paso número 4. ¿Cuáles son las características o atributos de cada región? Por ejemplo, el clima laboral. Al decidir ubicar una instalación, pues claro que interesa a la empresa cuál es el clima laboral en esa región, cómo es la tasa de salarios, cuáles son las leyes laborales o prestaciones que se le tienen que dar al trabajador, cómo es el clima con respecto al clima laboral, es decir,
que no haya conflictos laborales, que no haya muchas huelgas, sino que sea un lugar pues pacífico pues en términos laborales, que no sea una zona muy conflictiva laboral. Entonces esos son factores que se toman en cuenta, es uno de ellos, ¿no? Otro pues tiene que ver, digamos, con el transporte, de tal manera que la empresa también busca pues que esa ubicación tenga un fácil acceso a medios de transporte, quizá un puerto marítimo cerca, un buen aeropuerto internacional, autopistas que le permitan a la empresa movilizar sus productos vía terrestre. Entonces, todos esos atributos le llamamos nosotros factores y van a ser importantes dependiendo del tipo de empresa. Quizá para alguna empresa no sea tan importante que la instalación tenga acceso rápido o cerca, digamos, a un muelle, a un puerto marítimo, porque no lo requiere la empresa. Para otros quizá eso sea sumamente crucial. También para algunas empresas puede ser muy importante estar muy cerca de sus proveedores. Otros van a estar muy cerca de sus clientes, a quienes van a entregar el producto. Bueno, esos son factores o determinantes, repito, lo vamos a retomar en la unidad número 4. En la siguiente sección vamos a ver los enfoques de modelado, que es el que analizábamos aquí en el paso 3 y 4. Se selecciona qué técnica se va a utilizar para determinar la mejor ubicación y entonces se hace el análisis de esas alternativas, pues usando esas técnicas. Bueno, aquí vamos a mencionarlas y vamos a utilizar una de ellas. En la unidad número 4 vamos a ver otras técnicas. De los enfoques de modelado, el primero se llama modelo de optimización. El modelo de optimización se basa en procedimientos matemáticos precisos que garantizan la mejor solución o la óptima, dada la definición del problema que se evalúa. Estos modelos son modelos matemáticos. Vienen a ser los modelos que tienen que ver con programación lineal, programación entera y programación dinámica. Estos son modelos matemáticos. Esos modelos matemáticos pues permiten escoger la mejor ubicación. Por eso se llaman modelos de optimización. Después de evaluar varias alternativas, una de ellas va a ser la mejor. Es decir, va a ser la óptima. Esos serían los métodos o modelos de optimización. En la actualidad, pues existen una variedad de paquetes de software que manejan estos modelos matemáticos que mencioné, que es programación lineal, programación entera y programación dinámica. No los vemos en este curso. Normalmente este tipo de modelos matemáticos se llevan en las carreras de licenciatura, en las materias pues, de investigación de operaciones, que es donde se ven ahí los modelos matemáticos de programación lineal, dinámica y entera. El otro modelo es el de simulación. Modelo de simulación. Aquí se hace una simulación de las diferentes alternativas para realizar un experimento, es decir, modificar algunas variables para ver cómo reacciona todo el sistema. Los modelos de simulación no son de optimización, es decir, no nos arrojan una respuesta óptima, sino que simplemente el analista o investigador pues va a hacer algunos cambios para ver cómo responde todo el sistema. Para llevar a cabo el modelo de simulación se requiere recopilar mucha información, de tal manera que podamos nosotros saber qué va a ocurrir si yo perturbo una variable. Entonces tiene que recopilarse información de los costos, costos de transporte, costos de operaciones, de producción, todos los costos logísticos, de tal manera que el analista prácticamente va a estar manipulando o jugando ese modelo
pues para ver qué ocurre en caso de, y en base a eso, pues entonces se toma cuál se cree que sería la mejor ubicación. Pero repito, los modelos de simulación son básicamente un experimento. Es un diseño de muestreo estadístico y no nos lleva a una solución óptima, sino que una vez que se tiene toda la información respecto a cada ubicación, se conforma el sistema de red. Entonces, en computadora empezamos a nosotros a simular qué pasaría en caso de que yo introdujera cierta variable o modificara un dato, un valor, o que perturbara ciertas condiciones. Entonces, ver qué ocurriría en caso de que nosotros modificáramos algo. Entonces, repito, básicamente pues viene a ser un diseño de muestreo estadístico. Este tipo de modelaje pues no garantiza una solución óptima, sino que simplemente nos permite ver qué ocurriría. Y entonces, en base a eso, pues bajo algún criterio decidir cuál es la mejor opción. Y por último, lo que serían modelos heurísticos. Los modelos heurísticos son capaces de albergar definiciones amplias del problema, pero no ofrecen una solución óptima. El uso de un enfoque heurístico puede reducir un problema a un tamaño manejable y buscar de manera automática entre varias alternativas en un intento de encontrar una mejor solución. Los modelos heurísticos permiten reducir la complejidad de un problema a una situación mucho más sencilla, que sea más fácil de manejar. En el caso de los modelos heurísticos, nosotros necesitamos poner ciertos criterios que le permitan, pues, al que toma la decisión, cuál es la mejor ubicación, la mejor entre comillas, ¿no? Estos criterios van a ser limitantes, que nos van a permitir a nosotros, pues, hacer del problema algo relativamente fácil de manejar, que no resulte demasiado complejo. Puede ser, por ejemplo, que la instalación tiene que estar cerca de un aeropuerto internacional, a no más de 20 kilómetros de distancia. Otra limitante, bueno, la instalación tiene que estar en un radio no mayor a 200 kilómetros del mercado a donde va a entregar el producto, o en un radio menor a 50 kilómetros de su principal proveedor. O bien, la instalación tiene que estar en un lugar donde haya poca precipitación pluvial, pocas lluvias. O entonces, todas esas características pues permiten acotar y entonces ya delimita el problema a una, pues a una complejidad mucho más fácil de manejar. Al igual que de simulación, pues no son técnicas de optimización, sino que simplemente bajo ciertos criterios, pues nos va a dar cuál de esas alternativas en el diseño de red, pues es la mejor, ¿no? Bueno, y por último viene un apartado que es como, pues, consideraciones que se deben tomar en cuenta al momento de trabajar en el diseño de red. Les puse ahí dificultades potenciales que deben evitarse al crear el modelo de una cadena de suministro. Seguir correctamente los pasos al momento de tomar una decisión para la instalación de una ubicación nos va a evitar quizá algunas dificultades que harían que el problema se vuelva quizá muy difícil y que en un momento dado, pues quizá el equipo o la empresa renuncie a seguir el estudio. No lo voy a exponer aquí en clase, se lo dejo a ustedes para que lo estudien ahí en los apuntes. Estas son consideraciones, o sea, al momento de empezar a trabajar en determinar la mejor ubicación, debemos tener en cuenta estos elementos, pues para que efectivamente en el proceso de analizar la mejor ubicación, pues sea realmente efectivo y se logre los objetivos de la empresa. En la próxima videoclase, lo voy a dejar para la próxima, vamos a ver un ejemplo que es del modelo heurístico, ¿sí? De
que mencionamos ahorita, los modelos heurísticos nos permiten resolver un problema de una manera mucho más sencilla. Entonces, aunque vamos a continuar los métodos en la siguiente unidad, vamos a ver en esta unidad número 3 esta técnica. Esta técnica se llama el método de la cuadrícula, que es el nombre que recibe. Es un modelo heurístico. El que vamos a ver pues se llama el método de la cuadrícula. En este método pues se trata de establecer una ubicación que pueda conectar tanto a los mercados como a los proveedores. El que vamos a hacer es un ejemplo del libro Administración de Cadenas de Suministro, de la bibliografía que les di. Y en este caso van a tener, digamos, las distancias en una cuadrícula. Se le llama así, ¿no?, método de la cuadrícula, porque se van a ubicar como si fuera en una cuadrícula XY las coordenadas de las ubicaciones, ¿sí? En qué lugares se encuentran esas ubicaciones geográficamente dentro de una cuadrícula. Y entonces buscar un centro que permita pues la conexión con ellos, buscando pues reducir el costo. Ese costo pues se deriva de los costos de transporte, de la distancia que se tiene que recorrer. También el costo se ve influido pues por el tamaño de la carga que se va a transportar. Este método pues es relativamente sencillo. En la unidad número 4 vamos a ver otro método heurístico que se llama centro de gravedad, que es similar al método de la cuadrícula, cuyo propósito es establecer un centro pues que permita la conexión entre diferentes puntos geográficos que tienen que ver pues ya sea con plantas productoras, con proveedores, o conectar ese centro de distribución con los mercados donde se vende el producto. Entonces, esto, repito, lo vamos a hacer ya la siguiente clase para verlo ya con detalle y que no resulte muy tedioso o muy cansado. Esta tarea, pues les dejé ahí la fecha de entrega de la primera tarea. Ya pueden empezar a contestar las primeras preguntas. La última, pues tiene que ver con el problema que van a resolver ustedes de tarea. Pero pues ya las primeras pueden ustedes empezar a contestar. Bueno, pues serían todos, jóvenes, por esta clase. En la próxima clase ya hacemos el ejemplo numérico del método de la cuadrícula. Gracias por su atención.